Vamos a hablar de una convocatoria muy importante, la impulsa el RUPAT, el Registro Único de Postulantes para la Adopción en la provincia de Tucumán, que están a la búsqueda de referentes afectivos para, obviamente, niños y niñas y adolescentes que están dentro de los dispositivos de la provincia. Hemos invitado a la licenciada en Trabajo Social, Milay Correa. ¿Cómo le va, licenciada? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la convocatoria es importante. Están trabajando en una figura, dentro de todo, novedosa, que es la figura del referente afectivo. Bueno, explíquenos un poco sobre esto. Bueno, si bien nosotros somos lo que es el Registro Único de Postulantes a la Adopción, hay algunas particularidades dentro del mundo de la adopción que tienen que ver con las personas que se inscriben para adoptar puntualmente y la realidad de los niños que están en estado de adoptabilidad. Hay mucha gente inscripta, pero mucha de esa gente inscripta por ahí no está dispuesta a integrar niños de edades más grandes, o sea, de la segunda infancia en adelante, de los 6 años en adelante, claro, o niños que tienen alguna discapacidad o particularidad delicada en su salud. En ese marco estamos impulsando lo que es la creación del registro, ya no de postulantes a la adopción, sino del registro de referentes afectivos. Es, como vos decís, una figura nueva en general en el país y particularmente en Tucumán, si bien hay algunos antecedentes de casos donde ha funcionado, es la primera vez que se está tratando de hacer una implementación registral de eso. Entonces se está haciendo un llamado a la comunidad de justamente esta figura, que serían personas que estén dispuestas a establecer un vínculo con los niños que están en instituciones de cuidado, que tienen, como te digo, alguna edad más avanzada o alguna cuestión delicada en relación a su salud, y que ese vínculo no va a implicar ni una adopción ni una convivencia, pero sí encuentros en oportunidades que sean significativas para los chicos, como actividades recreativas los fines de semana, bueno, obviamente según las particularidades de cada niño y los gustos, la propuesta que ese referente vaya a hacer. Así que, bueno, ese es el llamado. Bien, a ver, como para que entienda la gente de su casa que por ahí se está interiorizando por primera vez de este tema. El registro de adoptantes, cuando uno concreta ya lo que es todo el proceso, bueno, consolida una familia en los términos más tradicionales, si se quiere, de familia, padre adoptivo y los hijos. La figura del referente afectivo, como para encontrarle alguna comparación en alguna relación familiar. Por ejemplo, qué sé yo, una relación como de padrinos, ¿no? Que se acercan, que contribuyen, que tienen el compromiso y el afecto, pero que no son padres de los niños. Exactamente, de hecho sí hay provincias en donde los nombran de esa manera, claro, ¿no? Como padrinos de los chicos. Nosotros usamos la figura de referente afectivo porque lo que entendemos justamente, el enfoque al estar puesto en el afecto, es que hay una institución del Estado que está cuidando las necesidades básicas de cuidado de ese niño, pero el afecto es algo que el Estado como institución no puede garantizar. Lógicamente las personas que trabajan en las instituciones son muy comprometidas, hacen lo mejor respecto a su tarea, pero el afecto es algo que no es una institución del Estado propiamente dicha. Entonces es eso lo que buscamos, personas que están dispuestas a brindarse desde el afecto en los vínculos. Claro. Y obviamente en la adopción hay una figura de maternidad, paternidad, que seguramente está implicado el amor y el afecto, pero esto, bueno, es algo intermedio, digamos, claro, que no busca una filiación, digamos, desde lo legal, sino un vínculo, como decís vos, más bien asimilable quizá a lo que sería un padrino. Claro, alguien que pueda acompañar el proceso del desarrollo, la educación, pero también que le pueda dar ese cariño que usted dijo muy bien recién. El Estado no se lo puede dar, el Estado es una institución abstracta, entonces buscar esos referentes que puedan hacerlo. Sí. Me imagino como, igual que el registro de postulantes, deben cumplir ciertos requisitos. ¿Qué lineamientos han definido allí? En función a la adopción hay unos lineamientos que están establecidos, y en función a la figura de referentes afectivos van a ser distintos. Como te digo, es una figura nueva. Ahora estamos en la etapa de convocatoria, o sea, de hacer esta difusión, que de paso les agradezco a ustedes para que nos hayan invitado. Primero es hacer una convocatoria de la sociedad para ver quiénes están interesados puntualmente en eso, y lógicamente esas personas no es solo que manifiesten el interés, hay algunas cuestiones de documentación básica y entrevistas con los equipos interdisciplinarios del registro, que están compuestos por psicólogas y trabajadoras sociales, donde obviamente se va a hacer una evaluación de qué es lo que la motiva a esa persona a presentarse como referente afectivo. Y bueno, y de ahí, en función de eso, profundizar si es o no lo adecuado en función de los niños que estén en esa búsqueda. Claro, siempre pensando que toda persona que sea un referente es un ejemplo, ¿no? También de los chicos, ¿no? Sí, totalmente, sí, tal cual. Ahora, en la cuestión del registro, ¿no? Para inscribirse, ¿la cuestión económica es restrictiva, es decir, es limitante para la inscripción?
Bueno, en realidad, en relación a la adopción en general hay muchos mitos que circulan en la sociedad, que es burocrática, que las personas que no tienen vivienda propia, que no tienen cierto poder adquisitivo no pueden hacerlo, son, como te digo, mitos. Claro. Lógicamente que una persona que va a integrar un niño en su familia tiene que cumplir con estándares básicos de materiales, de poder garantizarle a ese niño un techo, un plato de comida, claro, pero no es un requisito excluyente y no hay que tener gran poder, claro, adquisitivo. Es cumplir obviamente con la canasta básica alimentaria, porque son estándares puestos por el INDEC en relación a lo que un niño necesita para un crecimiento saludable, pero no es que tenés que ser propietario, no tenés que ser recontramillonario. Esos son, claro, como por ahí cosas que circulan y no es así. Claro, no, pero aparte yo entiendo, si el Estado le entrega a un niño, bueno, no creo que se entienda mal, ¿no? Pero si habilita la adopción de un niño en una familia que no tiene minoritariamente para garantizar los derechos fundamentales, y está yendo en contra de la Constitución el Estado, ¿no? Porque son los pilares fundamentales del derecho del niño, el derecho a la educación, el techo, a tener un hogar. Es decir, son cuestiones que dentro de lo legal el Estado también lo tiene que respetar. Sí, de hecho, como vos decís, o sea, la adopción, en lo que es la vieja mirada de la adopción, está pensado como el derecho de la persona que no tiene un hijo, claro, que no puede tener un hijo biológico, a poder tenerlo, y en realidad no es así. Es el derecho a un niño que no pudo permanecer con su familia de poder estar en un núcleo familiar y desarrollarse ahí. Entonces la mirada está puesta en el niño, en que el niño vaya a poder crecer, niño o niña, de una manera saludable en ese grupo familiar, y no que el adulto cumpla su deseo de paternidad, que obviamente es válido, pero no es un derecho, claro, es un deseo. Qué buena esta aclaración, ¿no? Porque lo vemos en muchos aspectos, inclusive de disputas judiciales, cuando hay separaciones de padres, donde el niño se ve como una mercancía para la negociación entre los padres, y se olvidan que la persona más afectada son los niños por lo general, ¿no? En ese tipo de relaciones. Lo mismo aquí, digamos, lo que tiene que primar siempre es el derecho del niño. Exactamente. Tanto en la adopción como en la figura del referente afectivo, lo que sí buscamos es una mirada que se llama perspectiva de la niñez, o sea, que el enfoque esté puesto en que el adulto es quien cuida y el niño es quien tiene que recibir esos cuidados, y no adaptarse a la realidad que el adulto tiene, claro, para proponer. Claro. Bueno, ahora puntualmente la figura del referente afectivo. ¿Podrá, por ejemplo, no sé cómo lo están planificando, pero podrá, por ejemplo, compartir fines de semana, quizás llevarlos a su casa por algún tiempo y después volver justamente a los dispositivos? ¿Cómo funciona eso? Sí, lógicamente, como te decía en un principio, todo eso es un proceso que va a ser acompañado por los equipos técnicos, y ver que esa casa, que esas personas sean lugares seguros para ese niño, pero la idea es sí propiciar espacios de encuentro los fines de semana, que los niños tengan actividades que las instituciones no tienen. Claro. Hay tantas realidades que los niños que están institucionalizados desde primera edad no conocen, o que la han tenido, han estado en una familia donde han vivido realidades adversas y difíciles, entonces han pasado de eso a la institución. Entonces cosas que son comunes por ahí para tus sobrinos, para los míos, claro, de ir al cine, de elegir cuál es mi comida favorita que quiero comer hoy, bueno, la institución eso no siempre lo puede propiciar. Entonces es un poco generar eso, obviamente en espacios de fines de semana, siempre y cuando, como te digo, estén dadas las condiciones y ese sea un lugar, claro, seguro para ese niño. Ahora, con respecto a los chicos con alguna discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad, explicarle a la gente que tienen un acompañamiento a la par, no es que, a ver, vas sobre el frente efectivo o vas a adoptar y todo pasa a ser tu responsabilidad. Digo, porque en esos casos genera mucho temor también al que se va a inscribir al registro. Hay dos cosas: por un lado gente a la que le genera temor, y por el otro lado gente a la que le molesta la opinión de equipos especializados metiéndose en su vida. Eso a veces también pasa. Entonces es tanto el proceso de adopción como un proceso de referentes efectivos, son niños que al no tener una familia están bajo el cuidado del Estado. Entonces el Estado va a ir emitiendo acompañamiento y también sugerencias muchas veces, según lo que se considere más o menos propicio para ese niño. Así que sí, tanto la adopción como la figura de referentes afectivos, lógicamente que la adopción es un proceso que tiene etapas. Primero son dos extraños que se conocen y tienen que armar un vínculo madre-hijo o padre-hija, pero a medida que eso se va consolidando, el Estado se va retirando y bueno, fluye la familia de manera autónoma. Con la figura de referente afectivo va a ser distinto porque no se está hablando de una afiliación, claro, sino de otro tipo de contacto, pero siempre hay un acompañamiento de los equipos técnicos en estos procesos que implican infancias. Claro. Ahora, un referente afectivo que genera un vínculo muy cercano y después decide adoptar, ¿puede seguir todo el proceso?
Mira, en cuestiones de familia es difícil tener respuestas estándares para algunas cosas. Eso es algo que se va a ir viendo en función de muchas cosas. Hoy por hoy uno no se inscribe en el registro de adopción para adoptar un niño en particular. No puedo ir y decir yo quiero adoptar a fulano que tiene tal situación de salud y que está en tal institución. Uno se inscribe como adoptante y después se va haciendo un análisis en función de si esa familia es positiva o no para qué niño. Claro. Es como que se hace un macheo. Exactamente. Entonces, pero bueno, como te digo, hay una realidad de la adopción también, que es que no hay personas dispuestas en la sociedad a integrar niños con discapacidad o niños mayores de cierta edad. Entonces, ante estas situaciones, la prioridad, lo que prima es el derecho del niño a tener una familia. Entonces, ahí se van generando posibles excepciones, pero bueno, lo que se propone ahora es una figura de referente afectivo de manera distinta a la adopción. La idea no es que las personas se inscriban como referentes afectivos pensando en después concretar una adopción, sino que entender lo que es esta figura y si su proyecto es ser padres adoptivos, ir por la vía de la inscripción en el registro de adopción con ese objetivo. Claro. De ahí, como te digo, cada caso es un mundo y lo más importante es que el niño puede integrarse a una familia, entonces en función de eso se va haciendo todo después. Además estamos ante una experiencia nueva, así que uno imagina que se irá aprendiendo también de la práctica, ¿no? Sí, exactamente, como te decía, estamos en la etapa de convocatoria y después la idea es poder conocer a estas personas que están escuchando esta charla o las que han dado mis compañeras del registro de adopción también, si se sienten convocados y ver cuál es la motivación, qué pueden brindar a ese niño y en función de eso ir delimitando cómo se va a ir dando ese vínculo. Bien, licenciada, me interesa conocer, recién nos mencionaba las dificultades para encontrar postulantes para la adopción de niños de más de 6 años o para que tienen alguna discapacidad. ¿Esto siempre fue así? ¿Siempre tuvo esta dificultad? Sí, bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia en el trabajo de la adopción, pero sí es una realidad. Hay una búsqueda por ahí de las personas de tener hijos y reemplazar lo que ha sido esa maternidad o paternidad biológica que no se pudo dar. Entonces hay mucho un deseo de integrar un bebé, claro. Un niño de la primera infancia, hasta 3, hasta 4, hasta 5. Sí, lamentablemente son los niños de 7, 8, 10, ni hablar los adolescentes, los que más tiempo esperan porque no hay postulantes inscriptos, lo mismo con las personas con discapacidad, porque bueno, tiene que ver con las motivaciones de maternidad y paternidad que tienen las personas que deciden inscribirse. Bueno, lógicamente, por suerte, sí hay personas que a lo largo de su proceso de inscripción en el registro van flexibilizando su mirada de esa maternidad y esa paternidad y hay experiencias fructíferas de integraciones de niños de la segunda infancia. Mucha gente dice, no, con el bebé es más fácil, es más sencillo. Bueno, eso también es otro mito. Hay experiencias muy gratas también de adopciones de la segunda infancia y la adopción es algo complejo, tanto si se trata de un bebé recién nacido como si se trata de un niño más grande. Entonces, bueno, pero sí la realidad del registro de adopción es que, por ejemplo, hoy por hoy hay 0 personas inscriptas con voluntad de integrar niños adolescentes, por ejemplo, a sus familias. O niños con alguna discapacidad más severa, quizá no 0, pero el 2%, por hablarte así en términos generales. Entonces, bueno, esos son los niños que requieren como más desafío. Y en ese marco aparecen también estas figuras como las del referente efectivo. ¿Y en términos generales hay muchos inscriptos en el registro de adoptantes? Alrededor de 100 personas. Una vez que las personas manifiestan su deseo de inscribirse, inicia un proceso, como te digo, de diagnóstico, digamos, que hace el equipo de psicólogas y trabajadoras sociales. Hablo en femenino porque somos todas mujeres actualmente. Y bueno, y en función de eso se decide, se sugiere la inscripción o no de esas personas. Hay veces que hay personas que deciden inscribirse y esa evaluación no es positiva y se sugiere algún aspecto a trabajar, pero al día de hoy hay alrededor de 100 personas, 100 legajos, con esto me refiero a personas solteras, parejas igualitarias o parejas heterosexuales, o sea, familias, digamos, ya sea perfiles monoparentales, que se llama cuando son mujeres o varones solteros, familias igualitarias o parejas heterosexuales. Ahí le sumo otro mito, aquellos que se inscriben, que son solteros y que piensan que nunca van a poder adoptar porque siempre prefieren a cierto modelo de familia. Es otro mito. Exactamente, es otro mito. Así como hay una perspectiva de niñez, también hay una perspectiva de diversidad familiar. Las familias no son la familia mamá-papá, las familias hay mamá y abuelos, hay papá y papá, hay mamá y mamá, y eso es algo que
también desde los dispositivos de cuidado se busca trabajar con los niños, o sea, que los niños entiendan que su egreso de la institución no necesariamente es mamá, papá, sino que hay otros modelos de familia y que no por ser distintos son menos saludables, todo lo contrario, hay experiencias gratas e ingratas desde todos los tipos y formas de familia. Claro, tiene que ver ya con la persona en sí y no tanto con sus orientaciones o sus elecciones de vida. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes para inscribirse o por lo menos para consultar cómo funciona esto? Tanto por la figura de referentes afectivos como con la figura de adopción. Nosotros estamos en una oficina que queda en Crisóstomo Álvarez 535, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, y la atención también es muy fluida mediante WhatsApp. Después podemos facilitarte el número de teléfono, no me lo sé de memoria, pero te lo ponemos a disposición, porque si tienen alguna dificultad para ir o quieren, la verdad que hoy por hoy, más después de la pandemia, la fluidez por chat es igual, así que no hay ningún problema que se comuniquen por WhatsApp. Siempre alguien del otro lado del registro va a responder, les va a tomar los datos y se va a ir tomando lo que esa persona plantea y trabajándolo. Bien. Le agradecemos a mucha otra técnica, que ahí tenemos justamente los números en pantalla para que puedan ponerse en contacto. Exactamente. El que haga una aclaración. Sí. Ahí el segundo número, el que dice 381, es el nuestro, el otro es del sur, puntualmente porque esa placa se refiere a una convocatoria de 2 adolescentes que están alojadas en un hogar de Concepción. Que también está ahora abierta la convocatoria. Esa convocatoria de referentes afectivos está abierta, exactamente. Bien, pero esa es la delegación del sur, pero puntualmente en Concepción tiene una delegación, pero el registro de postulantes es único, funciona en Capital y esta es una delegación administrativa, pero directamente en Capital también pueden canalizar las dudas de cualquier otro lugar de la provincia que se estén comunicando. Aprovecho, veíamos la plaquita justamente, la convocatoria abierta para 2 hermanos. 2 hermanas. 2 hermanas. ¿Suele costar más trabajo ubicar para no separar a los hermanitos? Sí, no solamente la complejidad está puesta en las edades de los chicos y en las cuestiones de discapacidad, sino también en lo que son los grupos fraternos. Uno de los principios de la adopción es el derecho a los niños a conservar sus vínculos fraternos, y excepcionalmente, si eso no es posible, que sean integrados en una misma familia, que las distintas familias que integren esos niños estén dispuestas a propiciar ese contacto y a estar en vinculación entre ellos. Claro. Sí es un desafío más grande cuando se trata de grupos de hermanos, definitivamente, sobre todo. También hay casos donde esos grupos de hermanos, aparte de que son más de un niño, con lo que implica también la situación económica del país, la decisión de integrar más de un niño a una familia, por lo general son situaciones diversas. Hay un niño de 9 años, otro niño de 5, entonces tienen necesidades distintas. Es un desafío más grande. Sí. Bueno, como la vida familiar en sí misma, que también es compleja, ¿no? Exactamente, sí. Licenciada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes.